Bueno, hola a todos, venimos aquí porque digamos que alguien trató de desmentir mi video de sobrevaloraciones a Sonic, siendo el usuario de aquí. Ahora, vendremos a desmentir su video respuesta, un aviso antes de empezar, y es que el tipo no pone casi ni pruebas y hace pura palabrería sin poner pruebas, apenas uso pruebas como 5 veces durante todo este video. Sin más, empecemos a desmentir a otra persona más. En primera instancia, no voy a negar que muchas de las menciones son efectivamente verídicas y comprobables, sin embargo se contradicen mucho con las posteriormente citadas. Decir que Sonic no es infinito y que esta hazaña es exclusiva del doble boost es simplemente negar lo visto por un 50%. Al no existir un duplicador fijo siquiera de esta habilidad, siendo más que nada que Sonic se potencia con los individuos a su alrededor, cosa que igualmente se veía en juegos como Sonic Heroes. Apenas comenzamos y ya te mandaste dos cagadas. 1. Decir que Sonic no es velocidad infinita, por eso es simplemente estúpido, puesto que el propio Sonic afirma que sin el avatar no hubiera logrado escapar, al decir que solo no hubiese podido, pero que tiene un amigo que le ayudó a salir, y hasta la propia enciclopedia te dice que Sonic escapó de aquel lugar con ayuda del avatar. Y sobre el duplicador del Ghost, literalmente te dice el nombre que es doble Ghost, o sea, un doble o un por 2 del Ghost, al igual que el triple Ghost, que es un por 3. Por lo que si bien no podría haber logrado esta hazaña por su cuenta en su primera instancia, fácilmente podría lograrlo con sus mejoras continuas, las cuales también siguen un régimen. Tampoco, puesto que piensa que Sonic por más que se hace fuerte a cada segundo, desde los meses que pasó encerrado en Forces hasta donde se enfrentó a Infinite, su fuerza y demás stats no aumentaron tanto como se ve, al ver que Infinite apaleó sin complicaciones a Sonic, por lo cual ni el Sonic de Frontiers actual no podría hacer eso. Dejando de lado el apartado de mejora continua, mucha gente incluso intenta desmeritar todo esto debido a Ruby que se encontraba bajo la posición del avatar. Este gimnasio mental se desmorona con tan solo ver que el prototipo en ningún momento requería de alcanzar alguna velocidad para activarse. El juego deja bien claro que este se activaba únicamente cuando aquel que se vinculó con la piedra, el novato, lo activa. En el juego se deja bien claro que en un inicio este Ruby actuaba por cuenta propia, al igual que el Ruby fantasma original. Infinite está por encima de Sonic, de esto no hay duda. Lo que sigue ignorando por muchos es que por más bloquear la magia de la amistad que se saque el ramo de la franquicia, va a seguir vinculada ante la lógica preestablecida. Los tres personajes no están ni cerca de la franquicia más exhaustiva de Super Sonic. Por lo que no, Sonic sí es capaz de alcanzar esta velocidad teórica, pero defenderé este punto más adelante. Yo aquí me pregunto qué mierda tiene que ver Super Sonic en este apartado, siendo que simplemente el propio Sonic dice que con el poder de la amistad se potencia. Aquí Super Sonic no tiene nada que ver para tratar de contraargumentar el hecho de que Sonic necesita ayuda para escapar de ciertos lugares o derrotar a X villanos, como Metal Overlord, donde también necesito del poder de la amistad, así que no vengas con cosas así, amigo, que el juego siempre será más válido que tus palabras sin fundamento. Por otro lado, la razón por la que cito a Sonic con velocidad inconmensurable es por el simple hecho de que existe Frontiers, juego donde literalmente una especie ancestral capaz de doblegar leyes físicas y cuánticas, sin mencionar que encontraron una manera de alcanzar la inmortalidad mediante un almacenamiento de tanto su espíritu como conciencia, también es capaz de crear una realidad, repito, realidad capaz de sellar la encarnación platónica y abstracta de la inexistencia, y por consiguiente orden al llegar el fin en cualquiera de sus instancias en un ámbito según la respectiva traducción en japonés. El simple hecho de que Sonic sin ninguna ayuda externa o poder aparte del suyo hubiese escapado una simulación cuasi absoluta dice mucho. Sin embargo, no hay que exagerar este detalle. Sonic en base es inferior por infinidades a DN, entidad que configura la realidad, por consiguiente siendo inmune a la manipulación conceptual regular de dichos conceptos, algo que no es ni uno ni cero, donde uno es existencia y cero es inexistencia, al prácticamente ser una encarnación perceptible del final de caos de la existencia misma. La razón por la que DN no podía escapar es porque prácticamente esta era una prisión especialmente hecha para encarcelar a este vacío que todo lo consume. Sí, también voy a explicar con más detalle el ciberespacio, no se preocupen. Bueno, lamento por romper tus expectativas, planeaba desmentir esta parte más a detalle, hasta que me acordé que Ian Flynn ya dijo que el nuevo final de Frontiers es el canon, al decir que The End murió explotado como lo es en este final, a la vez de confirmar varias cosas que confirman esto como lo de aquí, y que dice que lo de The End es solo un mero alarde, así que no, tampoco es así, amigo. Intentar quitarle mérito a hechos como trascender dimensiones y negar que se están moviendo en un plano superior al del tiempo lineal junto a sus respectivas dimensiones únicamente por mecánicas de juego como el hecho de que, entre comillas, los ataques son bastante lentos o que el time stop dentro de la batalla era un fraude cuando se realizó dentro de un espacio que estructuraba y trascendía este concepto es sin duda algo que resaltante. Mucho más tomando en cuenta que una simple esmeralda tiene el poder de distorsionar el espacio-tiempo como si le venga en gana y que al mismo tiempo un ser como Metal Overlord pudiese replicar el mismo para ser anulado por Sonic dejan muchas preguntas al margen de una respuesta coherente. De último, que los amigazos pudiesen hablarle en un plano inferior tampoco arregla nada, además, dudo mucho que sus advertencias tuviesen un rol dentro de la historia, al canónicamente no hay manera de que estos percibieran la batalla siendo que en ningún momento Tails menciona que crea un visor dimensional, solamente es un comunicador extradimensional. Por lo que la mayoría del combate queda in-game, esto colaborado minuciosamente por la versión de DS. Yo me pregunto en qué parte se dice que este es un lugar superior del tiempo, cuando ni en el juego o enciclopedia te dice algo parecido, amigo. Dime cuando tal espacio donde peleaban trascendían el concepto del tiempo o los conceptos expuestos que tratas de decirme. Lo de las esmeraldas es algo que no entra en el tema. Con respecto a los diálogos, pues mira, te lo diré de manera simple, los únicos diálogos que no se toman en cuenta en las batallas son los que hablan directamente contigo, como este de Creamen Sonic Heroes contra Metal Overlord, este de Sonic Generation,
Tails, este de Sonic 2006, solo los que te hablan a ti no se toman, los demás sí, porque si no, los diálogos como los de Acia Solaris o en este caso los de Tails comunicándose no llegarían de tomarse. Con respecto a lo del gameplay, si usamos tu lógica le estarías quitando un axe a tanto el Time Eater como a Metal Overlord o las propias Esmeraldas, siendo que los hacks de parar en el tiempo se los juegos, siendo solo en 2006 y Forces los más relevantes, y donde se muestra que los villanos hacen tales cosas es en el gameplay. Con tu lógica, Metal Overlord no puede parar el tiempo porque está en el gameplay, y Tails literalmente te menciona que creó un transmisor para hablar con Sonic aunque estén en otra dimensión. Un dato extra, y es que para salir y escapar del ciberespacio debes teletransportarte para entrar y para salir debes hacerlo con un portal, puesto que Sonic a base de velocidad pura no puede escapar de aquí. Sonic no es universal en DC, lo es en A. ¿Esto qué implica? Que no puede destruir la escala a tratar, sin embargo puede aguantar la destrucción o una cantidad exorbitante de energía que se asemeje a esta, en este caso un Big Bang. Esto... Dale hermano, no te puedes equivocar al principio de tu segunda parte de la desmentida. ¿Cómo vas a confundir la resistencia con el A/potencia de ataque? Vamos, ponle más ganas al leer. La potencia de ataque es tener la capacidad de dañar a seres con una fuerza y resistencia de X nivel, pero sin que te causes tanta destrucción, tal como pasa en Dragon Ball, Fate, Saint Seiya, etc., siendo que la misma es la medida de la capacidad destructiva. ¿Cómo vas a decir que Sonic en A/potencia de ataque es de aquella talla si no ha dañado a seres universales? Obviamente como ejemplo, no hay pruebas completas para afirmar que Sonic aguante un Big Bang, sin embargo tomando en cuenta otras instancias, se podría asumir algo con la misma finalidad, eso ya queda bajo el criterio de cada uno. Volviendo al tema principal, pues es complicado de decir qué pasa aquí. El Time Eater en su primera etapa seguramente era constante a fallar al ser una anomalía, por lo que es bueno los doctores constantemente ponían en prueba y mejoraban sus capacidades, lo que explicaría todo lo mencionado por Chris, al ser una entidad sin estabilidad en sus capacidades por el momento. Sí. Desearía saber de dónde te sacaste tan linda historia inventada de quién sabe dónde amigo, porque déjame decirte que desde inicios de Generations hasta casi al final, el Time Eater jamás ha sido un ser inestable, puesto que este solo era una entidad que Eggman se encontró después de Sonic Colors y descubrió su capacidad, y es más, no era muy inestable y se mostró cómo controlaba a la perfección sus habilidades, como la de viajar por el tiempo, abrir portales, borrar el espacio-tiempo, etc. La única mejora que recibió el Time Eater fue recién en el final del juego. No sé de dónde te sacas esa historia tan fumada hermano. En embargo, recibir un golpe de algo que destruye espacios temporales y puede manipular y reformar el tiempo, como se le pegue sin duda le debe de dar una habilidad de poder de 4 dimensiones, eso innegable. Por ello mi evolución ante esta escala, fácilmente podría batallar con seres de esta dimensionalidad, pero eso no le asegura la victoria. La razón por la que le di una escala multiversal baja a entidades como el Time Eater era porque es que a su era capaz de reducir todo el espacio-tiempo a nada, una simple estructura que alguna vez fue dentro de la continuidad temporal. Bien, citar estos como dimensiones de bolsillo me parece en cierta medida aceptable, al suceder algo similar con las dimensiones de bolsillo de la tercera entrega en la saga Advance. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los doctores únicamente buscaban conquistar el tiempo de su mundo, es decir, esto al final teniendo repercusiones dentro de toda la realidad. Ahora si se tratara de una entidad al estilo de Solaris, no me sorprendería que pudiese deshabilitar espacios semejantes al del universo principal, por lo que con el Excalibur utilizado hoy en día, únicamente puedo denominar sus capacidades dentro de 2, CA2, P este último únicamente con igual. Muy bien, vayamos por partes. Primero, que Sonic haya resistido entre comillas los golpes del Time Eater no lo escala a nada. La razón... simple, el Time Eater cuando borra el espacio-tiempo no lo hace a base de fuerza física o poder destructivo, sino, que lo hace mediante hacks. Sí, mediante hacks de destruir o manipular el espacio-tiempo. El Time Eater no resalta en su fuerza física si les soy sincero, siendo que en la versión de 3DS los dos Tails aguantaron el ataque del Time Eater en su forma perfecta por así decirlo, y literalmente Sonic tampoco escalaría de la destrucción del espacio-tiempo porque simplemente Sonic gracias a eso es inmune al borrado espacio temporal, pero eso es un anti-axe, no algo de resistencia, ya que solo su universo se convirtió en un vacío blanco donde el tiempo dejó de existir. Más que el Time Eater no resalta en sus capacidades físicas, y en las que resalta tampoco escala Sonic, porque literalmente fue noqueado 2 veces por simples ataques del propio Time Eater, así que no veo por qué escalaría de eso. Y cómo vas a darle un poder multiversal al Time Eater y al instante decir que le das tal poder por destruir un universo XDDDDD, dale hermano, deja de autocontradecirte. Y respecto a los de los Eggmans, pues piensa que Tails también declara lo mismo, y los Eggmans lo confirman, y Tails aquí era solo alguien que vio lo que causó el Time Eater.
Todo lo mencionado es factible, sin embargo seguramente recuerdas mi mención de la unificación con la cosmología de los Archie Comics, y ahora permítanme les explico. En su momento Archie Comics también compartía prólogos canónicos de los juegos, como lo son el de Adventure 2, e incluso se implementó el universo de los juegos a la cosmología de Archie. El único problema irradiaba que esto únicamente era canónico para las historiatas, no aportando ni afectando nada a la continuidad de saga. Esto hasta la unificación con Edward, donde Ian Flynn también tiene autoridad junto a los juegos más recientes. Y bueno, si usamos la lógica de universo colectivo, entonces esta mención toma incluso más fuerza. Pero eso, solamente comparten una cosmología hipotética, por lo que el tema de los átomos y universos infinitos es medianamente variable, mucho más si tomamos en cuenta que los Archies igual son canon para continuidades como la de X, Humo Underground, por lo que el Sonic verso es más realista de lo que parece. Y el hecho de que exista incluso una cosmología compuesta con muchas más editoriales le da aún más al gano, pero también recae en el FF, por lo que dejaremos únicamente como válida que Sonic Archie y Sonic Sega comparten una cosmología, donde la predeterminante sería la de Archie. Amigo, ¿es en serio? Esto debe ser el mayor chiste del mundo, ¿no amigo? El hecho de que Ian Flynn sea tanto el escritor de los juegos y también de los Archie Comics no harán que estén unidos, ya que como dijo él mismo, son diferentes. Además, esas precuelas sirven solo para la continuación de los Archie, ya que resalta cómo ocurrieron los hechos de esos juegos, pero en el universo de Archie Comics, como el de Adventure 2, ahora siguiendo con esto, con respecto a lo de Sonic X, déjame decirte que este es otro universo aparte al Sonic X de la serie, puesto que en este universo en su cómic final se nos recalca que Shadow había muerto, algo que se dice varias veces a lo largo del cómic, donde incluso al final vemos que Shadow está muerto, pero su cuerpo rescatado por el Dr. Eggman y incubado, pero mientras tanto en la serie, Shadow de Sonic X sigue vivo, pero simplemente este desapareció de donde descansaba. O sea, venga, no puedes decir tal estupidez amigo. Otra cosa, la unificación del canon solo implica Sonic Prime, los cómics de Ido, puesto que Takashi Inosuka dice que estos mismos solo serán parte de la continuidad de los juegos, algo que también se dice en uno de los directos de Ian Flynn. También Sonic Riders es canon para esta continuidad, y por último, Sonic Team Racing también es canon. Más allá de eso, no hay nada más que se haya vuelto canon, puesto que ni Ian Flynn dijo que este puede serlo, ni la propia Sega o el propio Takashi Inosuka, quien es el que tendrá 1000 veces más peso que los antes mencionados. Venga amigo, ¿qué es ese afán de no saber ver que Archie Comics no será canon solo porque Ian Flynn es el escritor? Con tus argumentos podríamos decir que Dragon Ball Kakarot es canon para Dragon Ball Super porque también está Toriyama metido en ese juego, así que no, los Archie jamás serán canon para la continuación de los juegos de esa manera. Los cómics de Archie son patrocinados oficialmente por la propia Sega. Además, existen precuelas oficiales de Sonic Adventure 2, Sonic Lost World y hasta Sonic Boom y Sonic Décimo, entre otros. ¿Quiere decir esto que el Sonic de los videojuegos es el mismo que el de los Archie Comics? Para nada, pero sí significa que una versión alternativa del Sonic de los cómics es el de los videojuegos, lo cual no es raro siendo que vimos incontables versiones alternativas de Sonic en los cómics. Esto significa que ambos comparten multiversos, por lo que infinitos universos paralelos existen en el canon. ¿Qué significa esto? Una cantidad incalculable de líneas temporales existe, y posiblemente infinitas, por lo que Solaris, Wizard, las Esmeraldas del Caos, las Esmeraldas del Sol, la Esmeralda Maestra y seres que escalen de estos serían 2B, posiblemente 2A. Bueno, aparte de que ya desmentimos el argumento de que los Archie Comics son en teoría canon, pero no amigo, aunque haya infinitos universos en los Archie Comics, lamentablemente no está el Sonic de los juegos ahí, puesto que jamás en los Archie se ha dicho que este universo de los juegos está o existe o si es que hay alguna conexión con estos mismos, ¿lo comprendes? Además, porque lo que dices y la mayoría de argumentos que das, no tienen prueba alguna, porque de por sí tus argumentos son pura palabra bonita y hasta ahí, simplemente el universo de los juegos es algo exterior a la inmensa cosmología de los Archie Comics, demasiado externo diría yo incluso, simplemente no hay comparación alguna mi querido amigo. También me caga de risa que pueden existir infinitos universos según tú, pero al instante dices que podrían haber quizás incontables líneas temporales y quizás infinitas. ¿Qué contradictorio nos saliste amigo? Bueno, lamento decirte que de momento y hasta ahora, el verso de los juegos es y seguirá siendo 2B/multiversal, y hasta ahí se quedará hasta el momento. Una cosa antes de irme, y es que cuando leí su descripción vi que el tipo aparte de que cree que Sonic Games puede ganarle a Archie Sonic, piensa que podría one-shotear a todo el verso Archie XD. Man dale, ¿qué es esta payasada que nos sacaste aquí?
Para que veas lo absurdo que te ves diciendo eso, piensa que Super Sonic a su máximo poder y con la cibercorrupción combinada en su máximo, lo único que pudo hacer es one-shotear a The End, un ser el cual su monólogo ya no existe al ser el nuevo final de Frontiers Canon, por lo que su monólogo fue reescrito y ya no existe, y si con solo one-shotear a The End quedó dañado y desmayado, siendo que The End solo iba a destruir las paredes dimensionales para destruir todo el verso que apenas es 2B/multiversal, imagina pensar que ese Sonic puede destruir un verso que solo de base ya tiene infinitos universos y entidades o máquinas que pueden fácilmente destruirlos, y tú pensando que Sonic Games puede tan siquiera abarcar o destruir un verso con universos infinitos y que más encima esos universos tienen espacio infinito y eso que apenas hablamos de algo base de los Archie Comics, y mejor no me pongo a hablar de los planos de existencia de los cómics Archie y lo demás que abarca, porque literalmente Sonic de los juegos se queda demasiado corto al ser literalmente un átomo al lado de la cosmología de los Archie Comics, simplemente no digas idioteces Sonic Games está literalmente, infinitos escalones debajo del Sonic de los Archie Comics, pero por demasiado.